Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas con todos. Les saluda ya como de costumbre el ingeniero César Escorza de la empresa TIP Engineering para seguir pues con los temas que estamos realizando a través de estos videos. Entonces pues el tema de hoy es el que corresponde a la parte 1 de los equipos electrónicos de medición. Entre estos el analizador de espectros, el SignMaster, Power Meter RF, aunque ya iremos viendo más adelante cómo es que se comportan o cómo es que se complementan. Este es un CellMaster o SignMaster de la marca Anritsu. Bueno, es un equipo digital y tiene un principio de funcionamiento en base a un receptor superheterodino. El término superheterodino se le da, como ya habíamos visto anteriormente, por el hecho de usar frecuencias intermedias con filtros variables, y en este caso pues es superheterodino porque utiliza dos osciladores. Entonces este equipo pues es un equipo moderno, el cual puede alojar aplicaciones distintas. Es un CellMaster o SignMaster porque acá una de las aplicaciones en que puede correr en este equipo o que puede funcionar en este equipo es el analizador de espectros, por ejemplo, o un analizador de interferencias, por ejemplo, o un medidor de BSWR o ROE, por ejemplo, o un Power Meter de RF también. Entonces es un all-in-one. Claro que para que tenga cada aplicación pues hay que comprar una licencia por separado. En nuestro caso pues tenemos lo necesario para implementación de redes móviles. Este es básicamente pues el esquema de funcionamiento de un equipo de medición electrónico que se basa en el superheterodinaje. Entonces, como se puede apreciar acá, pues este es el circuito sensor de entrada. Por ejemplo, si queremos medir potencia, pues acá habrá un medidor de intensidad de corriente, de voltaje, para poder hacer esos cálculos. Si queremos medir, hacer uso del analizador de espectro, acá habrá una antena integrada que pueda acoplarse a la potencia electromagnética radiada en el medio ambiente para que la pueda capturar. Esa información, pues como en la diapositiva anterior mostré, es la que va a interactuar con los dos osciladores. Estos dos osciladores nos van a permitir hacer el muestreo y el filtrado de las señales tanto en los ejes horizontales y verticales para poder hacer la gráfica del comportamiento de la señal a la cual se está haciendo la medición. Existen pues conceptos importantísimos a la hora de utilizar un equipo de medición, como lo viene a ser un equipo, en este caso pues de mediciones de RF. Son la amplitud, el span, la frecuencia central, el smoothing, el cable de fase, un atenuador, un torquímetro y un kit de limpieza, que si bien pues no son parte misma del equipo de medición, pero son herramientas que están siempre de la mano, que siempre tienen que utilizarse con este equipo. Prácticamente es el pack completo, el equipo más estos dos últimos. Bueno, acá vamos a hablar un poco sobre la amplitud. La amplitud nosotros lo vamos a definir cuando configuramos. El equipo siempre va a necesitar una especie de calibración inicial o un seteo inicial, para lo cual pues podemos ver aquí los botones del costado del botón Shift, por ejemplo, el botón Shift con el botón Calibrate. Entonces nos va a permitir en un equipo como este hacer las configuraciones previas, los inputs previos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo uso de un analizador de espectro, definiré entonces pues cuánto es el rango que quiero ocupar en referencia a potencia. Eso es la amplitud o el rango de amplitud que va a tener en la medición este instrumento. Ahora, la amplitud de la onda pues es la diferencia que hay entre el mínimo valor y el máximo valor sensado de esta misma, ¿no? Nosotros ahorita estamos hablando del equipo. Esta amplitud, dependiendo lo que queremos medir, puede pues medirse en dBms, puede medirse en watts, miliwatts, puede ser un valor adimensional si es que lo que vamos a medir es una relación lineal y no la vamos a convertir a decibelios. Las palabras decibelios y magnitudes adimensionales son temas que se van a tratar más adelante cuando veamos temas quizás de matemática, cálculos de potencias. Sin embargo, ahora es bastante importante que se tenga claro este concepto. El span. Si en la diapositiva anterior analizamos pues el rango vertical, acá vamos a analizar
el barrido horizontal, que bueno, este equipo pues es un equipo que hace un análisis en frecuencia, usa la transformada rápida de Fourier para poder hacer los cálculos y se puedan representar en esta pantalla. Entonces el hecho de decir qué ancho de banda, cuánto va a cubrir la medición que estoy tratando de hacer, de qué frecuencia inicial a qué frecuencia final vamos a utilizarlo, entonces eso va a ser definido como el span. Ahora, por ejemplo, yo puedo decir un span de 50 MHz, pero puede haber 50 MHz entre 1900 MHz y 1950 MHz. Sin embargo, también lo existe entre 2000 MHz y 2050 MHz. Entonces, para eso nosotros definimos el siguiente parámetro, que es pues nada más ni nada menos que la frecuencia central. Si yo fijo una frecuencia central, por ejemplo, en este caso, entonces si yo fijo pues una frecuencia central de 881.5 MHz con un span de 25 MHz, entonces la frecuencia que vamos a barrer o medir en esta oportunidad, en esta medición, va a ser desde los 869.0 MHz hasta los 894 MHz. Cuando nosotros hablamos del smoothing, pues el smoothing es una herramienta de visualización que, si bien por ejemplo nosotros hacemos las mediciones, pero hay ocasiones donde las curvas nos pueden aparecer muy distorsionadas, entonces con el smoothing lo que vamos a hacer es suavizar, hacer que la cantidad de puntos de las tendencias medidas vayan convergiendo hacia una línea más puntual, o sea, como se puede ver aquí en las dos imágenes, ¿no? Acá tenemos una imagen, una medición de una onda con que está bastante diferida, y en la parte inferior pues hemos hecho un ajuste de smoothing y la línea ya es más coherente, si se puede dar cuenta. El cable de fase, bueno, este es un cable que nos permite maniobrar en distintas posiciones en campo, ya que es un cable bastante flexible y no tiene prácticamente pérdidas. Entonces también nos permite hacer ajustes a nivel manual por el hecho de tener conectores tipo N, ya que para el conector tipo N se requiere una mínima cantidad de fuerza, y este cable pues es un complemento bastante necesario para toda labor en campo. Tiene un alto valor. Recuerdo, a manera de compartir una experiencia con ustedes, en algún momento en un proyecto, después de utilizarlo, cometimos el error de no transportarlo en una maleta metálica como debería ser. Lo pusimos en la mochila, lo usamos, terminó el proyecto, pero este cable pues se había ya en determinado momento deteriorado, de forma que ya no nos servía. Internamente se habían roto los filamentos. Entonces pues quisimos comprarlo, y a la hora de comprarlo y cotizarlo, el cable no bajaba de los $800, solo 1,5 metros de cable. Entonces hay que tener bastante cuidado con él. Este es un cable que nos permite la transición entre el terminal de nuestro equipo Cellmaster o analizador de espectro o medidor de VSWR o medidor de potencia como Power Meter. Nos permite hacer la transición con el siguiente equipo que queremos medir. Por eso he ahí su utilidad, ¿no? El atenuador. Bueno, el atenuador es un elemento pasivo que lo que permite es hacer las mediciones en campo, principalmente de potencia, cuando usamos la aplicación Power Meter en el Cellmaster o SciMaster. Este dispositivo permite que nosotros, a la potencia que le estamos haciendo incidir al equipo, bajarle en gran cantidad su magnitud para que sea asimilable o aceptable por el equipo, ya que si nos damos cuenta, en el manual o en el datasheet del equipo tiene un rango máximo de operación, lo cual
no debemos sobrepasar, porque inclusive podríamos llegar a quemarlo. Entonces, cuando nosotros pasamos ese rango máximo de incidencia de potencia sobre un equipo, nosotros estamos hablando sobre el overpower, que es prácticamente el antagónico o antónimo del threshold que habíamos hablado anteriormente. El threshold era lo mínimo posible que tenía que hacerse llegar para que sea discernible y entendible en un equipo receptor. En este caso cuidamos el threshold, pero el threshold no le haría daño. Lo que le haría daño al equipo sería entrar en condiciones de overpower extremas. Acá, por ejemplo, podemos visualizar el uso de un power meter. Estamos midiendo una portadora, si mal no recuerdo, de 4G. En este caso, si mal no recuerdo, era una portadora de 4G en la banda 700. Entonces teníamos una emisión de 20 watts por portadora. Bueno, esa portadora pues tiene una tolerancia, y nosotros hicimos la medición pasando a dBs. Ese valor de 20 watts es aproximadamente 43 dBm. Entonces, bueno, registramos que había 42.92 dBm, que está bastante bien dentro del rango, ¿no? La herramienta torquímetro. Como les dije, esta herramienta es prácticamente compañera ideal de nuestros equipos de medición. Esto consiste en una llave de boca, prácticamente como cualquier otra llave común, pero tiene un brazo articulado, el cual a determinado valor en newton metros, por ejemplo, para un conector de este tipo, que es un DIN 716, requiere 25 newton metros de torque. Al realizar la fuerza, cuando ya el conector está lo suficientemente ajustado, este brazo articulado lo que hace es hacer un golpe, da un golpe que nos avisa o nos alerta que ya llegamos a la fuerza, y por ende tenemos que dejar de ajustar ese conector. Pero ¿con qué propósito? El propósito es pues que muchas veces un transmisor tiene más de un cable, y al tener más de un cable, si nos damos cuenta, acá lo que nosotros estamos haciendo es un acoplamiento de impedancias, porque está pasando de un medio a otro. Si nosotros ese pase de un medio a otro no lo tenemos a la misma fuerza de ajuste, entonces lo que va a pasar es que las distancias, por más mínimas que sean, entre un medio y el otro, entre conector y conector, van a ser variables. Entonces va a generar en el equipo dificultades e inclusive podría llegar a quemar el equipo. ¿Por qué? Porque se descompensa o se desbalancean las cargas existentes para este equipo, y eso a nivel eléctrico siempre va a ser un gran problema. El kit de limpieza. Para el kit de limpieza, pues lo más recomendable siempre es usar los trapitos mojados con alcohol y trapitos secos, el alcohol isopropílico y los hisopos. Antes de hacer cualquier instalación, por más nuevo que esté un cable, que esté embolsado, que esté con protectores, siempre es estrictamente necesario el uso de este kit de limpieza, porque el hecho de que existan sustancias o virutas o pequeñas suciedades dentro de los conectores, para las grandes frecuencias y grandes tasas de transmisión que tenemos hoy en día, implica que aparezcan fenómenos como el PIM, que es el Passive Intermodulation. Este tipo de interferencia lo que hace es que las frecuencias existentes terminen haciendo rebotes y choquen o se impacten con las frecuencias que realmente están queriendo hacer un aporte o una transmisión de datos. Entonces eso hace que el mismo conector o el mismo cable que sugería un medio de envío de información sea el mismo cable el medio de interferencia. Entonces es importantísimo siempre hacer esa limpieza. Por eso mencionaba atrás pues que estos dos, si bien no son parte de un equipo electrónico de medición, son complementos o compañeros unívocos que siempre tienen que estar a su lado. Veremos pues que es una onda estacionaria. Cuando veamos el tema principalmente de redes móviles daremos mucho más detalle de esto,
pero es importante conocer los conceptos de superposición de señales, el concepto de una potencia entregada y una potencia reflejada. Para la potencia y el VSWR o ROE es importante tener la noción del análisis en frecuencia, seguramente o recomendablemente versus el análisis en el tiempo, el análisis de una transformada rápida de Fourier, el análisis de datasheet de equipos de transmisión o equipos transmisores. Recordemos que si hablamos de VSWR, cada equipo, de acuerdo a cada diseñador o a cada fabricante, tiene distintos rangos de permitibilidad para ese valor. Eso se va a ver definitivamente más adelante cuando veamos temas de redes móviles, pero es importante desde ya conocer el sentido de esto para cuando uno enfrente quizás un equipo que sea conectorizado a nivel de una antena con el mismo equipo transmisor con un jumper, cables y conectores. Comportamiento en frecuencia, muy importante a la hora de elegir el cable ideal para la tecnología de transmisión de datos que voy a utilizar. Saber pues la impedancia característica del cable, pérdidas a determinada frecuencia, el torque máximo que necesita el conector, para qué tipo de frecuencias sirven, para qué tipo de soluciones, si el conector necesita quizás ser vulcanizado o es un conector que no necesita ser vulcanizado, los radios de curvatura de los cables, ¿no? Recordemos que un radio de curvatura muy pequeño a un cable, pues lo que haría es aumentar el valor de la onda reflejada hacia el transmisor, lo cual podría terminar hasta quemando el equipo. Bueno, en el lado de conclusiones y consideraciones, los conocimientos adquiridos en la experiencia de campo son la parte complementaria más importante al conocimiento teórico. El análisis RF requiere mucho respeto a los procedimientos, protocolos y estándares de instalación. Claro, esto es bien importante porque, como les mencionaba, ¿no? el uso de un torquímetro, el uso de un kit de limpieza antes de una medición, el hecho de tener tus equipos de medición calibrados y con un certificado de calibración vigente hace la diferencia a la hora de tú garantizar la calidad de tu trabajo. Para el uso de equipos electrónicos de medición será siempre indispensable el conocimiento de terminología técnica, principalmente en inglés. Definitivamente esto es muy importante, siempre pues familiarizarse, llevar cursos de inglés, estar al día. Recomiendo bastante leer los manuales de los equipos, pero en su idioma nativo, no los traducidos, porque muchas veces los conceptos cambian o son más difíciles de entender. Entonces pues una experiencia que tuve en campo, tenía personal técnico que estaba a más de 50 metros de altura en una torre y el equipo se les desconfiguró. Entonces remotamente intentaba yo decirles cómo hacerlo, pero no entendían porque yo les pronunciaba en inglés y ellos pues querían leerlo como si fuese español, pero no podían. Entonces a pesar de no trabajar mucho en la altura, pues, pero tenía las herramientas y los equipos de seguridad adecuados, no me tocó de otra que subir nuevamente, ¿no? Porque 50 metros pues el personal no puede estar bajando y subiendo a cada rato, ¿no? En ese caso pues me tocó subir y arreglar en sitio el equipo de medición. Por eso recomiendo bastante este punto, ¿no? Ahora pues toca citar a Albert Einstein en por qué memorizar algo que puedo consultar fácilmente en los libros. Es una idea que él propone de usar el máximo de nuestro potencial en la interpretación de cada vivencia o conocimiento que tengamos que enfrentar o adquirir. Muchas gracias por la atención y los espero encontrar en el siguiente video.